Bien, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y del Consejo Regional 3 Lima, el Comité de Educación Médica Científica, voy a iniciar esta sesión eh, que lamentablemente también es la última, pero hemos venido desarrollando muchos temas a lo largo de todo este mes en relación al curso Manejo Interdisciplinario del Paciente con Enfermedad Mental en Hospitalización. Y qué mejor cierre con este tema en lo que siempre debemos estar involucrados, no dejar de lado, que es la bioética en medicina, que es justamente el tema que la doctora Sonia Indacochea nos va a presentar. Voy a pasar a presentar a la doctora. La doctora es médico especialista en medicina interna por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene una maestría en gerencia y gobierno en salud, también por la Universidad Cayetano Heredia, es docente de semiología en la Universidad Ricardo Palma y médico asistente del Hospital Rebagliati. Actualmente es secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Ha sido además past presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Es miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina y es investigadora Renacit Concitec. Entonces, adelante, doctora, y esperamos también que nos acompañen hasta el final para el cierre de esta sesión y del curso. Adelante, doctora, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Bendezú, por la invitación y por el entusiasmo en realizar este curso que me ha parecido muy interesante. Me voy a permitir compartir eh, y me avisan, por favor, si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Estamos viendo bien? Sí, ya se está viendo, doctora, sí. Bueno, vamos a empezar comentando algunos aspectos relevantes de la ética en la práctica médica en general, ¿no? Y siempre empiezo por este tema de lo que es la vocación médica, ¿no? Este deseo de servir y cuidar a los demás con un profundo sentido de integridad, compasión y dirigidos hacia un, digamos, hacia un horizonte que es la excelencia profesional, ¿no? Si ven allí en la definición van a ver que ese cuidado, ¿no? Ahí existe la ética del cuidado, ¿no? De proteger, de cuidar, ¿no? Al paciente, ¿no? Bueno, ¿qué es la ética, no? Motivo de nuestra charla, ¿no? Es una disciplina filosófica realmente que estudia los actos humanos en cuanto buenos y en cuanto malos, ¿no? Y acá hay un concepto interesante que es el de sindéresis, que es este concepto de aquí, ¿no? Perdón un ratito. Déjeme ver, este concepto de aquí que es el de sindéresis, ¿no? Si ustedes ven este concepto, ¿qué significa? Que la persona humana tiene un hábito natural por la cual una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. No necesita, diríamos, que alguien esté explicando todos los días, haz esto, haz lo otro, porque esto es bueno, porque esto es malo. La persona tiene conciencia de ello, ¿no? Entonces, eso es la sindéresis. Entonces, cuando uno dice, no me enteré que esto era malo, no es cierto. Uno sabe lo que está haciendo, ¿no? ¿Pero qué es la ética médica? Es estudio de los actos, en este caso los actos de médicos, ¿no? Como personal de salud, claro, pero desde el punto de vista moral, ¿no? O sea, qué es bueno y qué es malo. Y lo que quiero decirles es que hay una dimensión de la ética individual, es decir, la persona que va a elegir libremente por hacerlo moralmente correcto y la sociedad, la ética médica social, lo que la sociedad entiende o ve que es lo correcto. Muchas veces los médicos, cuando hay, por ejemplo, algún caso de negligencia, algún caso de maltrato a los pacientes que se hace mediático, la ética médica social, la imagen que damos a la sociedad, deteriora mucho, digamos, la imagen del médico como tal, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Siempre el juramento hipocrático tiene mucha sabiduría, ¿no? Fue en el siglo quinto antes de Cristo, ¿no? Y dentro del juramento hipocrático vamos a encontrar principios de bioética, de los cuales vamos a hablar en unos minutos,
eh, escondidos, ¿no? O sea, ya Hipócrates predecía lo que iba a ocurrir, no sé, cerca de 2000 años después, ¿no? Por ejemplo, esto me gusta mucho. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Todo daño e injusticia. El principio de no maleficencia, ¿no? O sea, voy a proteger a mis pacientes de aquello que le pueda producir daño. En otro párrafo ustedes leen, ¿no? Lo haré para el bien de los enfermos. En toda casa a la que entre, porque se hacía mucho, en ese momento no había hospitales como los entendemos ahora, sino que el médico iba a la casa de los enfermos, ¿no? Dije, lo haré por el bien de los enfermos, el principio de beneficencia, ¿no? Y después habla del secreto profesional, o sea, lo que dice el paciente es sagrado para el médico, ¿no? Entonces existen efectivamente principios bioéticos y éticos, ¿no? Escondidos en el juramento hipocrático. El rechazo a la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Nunca procuraré a nadie veneno mortal. El rechazo al aborto, jamás procuraré a mujer alguna pesario abortivo. Igualdad de trato, ¿no? A cualquier casa entraré a asistir al enfermo, ¿no? Secreto profesional, ya lo comenzamos, ¿no? Y lo preservaré de todo daño, ¿no? Para hablar de ética y de bioética en concreto, nosotros no podemos dejar de pensar en el concepto de persona, porque esta es una profesión cuyo núcleo fundamental es la relación de dos personas, una persona en relación con otra, ¿no? Entonces, el concepto de persona, como tal, organizado, o sea, sistematizado, lo dio Boecio en el siglo IV, ¿no? Este es el concepto de persona de Boecio en el siglo IV, ¿no? Un ratito vamos a coger esto, ¿no? En el siglo IV Boecio dijo, es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, sistematizó el concepto de persona, puso a la razón por encima, es decir, la persona es aquella que razona, ¿no? Y vamos a ver que eso que es importante es la capacidad de razonar, es una de las facultades más importantes de la persona. Pero antiguamente los griegos y los latinos ya esbozaban qué era la persona. Por ejemplo, los griegos en sus teatros griegos, ¿no? Usaban este término que es el prosopón. El prosopón es la máscara grande que usaban todos los actores, acá lo verán en este dibujo que está acá al lado, ¿no? Para que se les viera y se escuchara mejor su voz. Y la máscara intentaba mostrar un sentimiento, algo que tenían los actores que mostrar en esos momentos, ¿no? O sea, se estaban acercando, era un personaje, pero se estaban acercando al concepto de persona que habla, persona que razona, persona que muestra un sentimiento. Los latinos crearon esto, personaje, una palabra que dice personare, ¿no? Y recogiendo esta idea griega. Y finalmente Boecio, como les dije hace un ratito, es el que sistematizó el concepto de persona, ¿no? Bueno, entonces es muy importante este concepto, vamos a retomarlo después, pero quiero decir que la ética es la puerta de entrada para un adecuado, digamos, un adecuado desempeño profesional en los médicos. Por ejemplo, Saramago, premio Nobel portugués, ¿no? Le preguntan si la ética cambia con las culturas y los tiempos, y dice, en la ética hay un nudo central que yo no puedo atentar contra la vida y que tengo la obligación de respetar al otro. Interesante, mire, no es médico, pero defiende la vida y defiende el respeto al otro. Y esto es un pensador español, filósofo, vivo todavía, Fernando Savater, que le escribe a su hijo adolescente, con el que quería explicarle todo lo que él sabía de ética, pero en un lenguaje sencillo, y quiero darles este concepto interesante, ¿no? Dice así, eh,
dice así, yo creo que la primera e indispensable condición ética es la de estar decidido a no vivir, estar decidido a no vivir de cualquier modo, no todo da igual, ¿no? Esto digamos, me llama la atención, ¿no? O sea, uno tiene que vivir de un modo excelente, humana y profesionalmente. O sea, la valla de nuestra vida tiene que ser alta en nuestra conducta, ¿no? Podemos equivocarnos seguramente muchas veces, pero eso no nos quita que tengamos igual como valla, como meta, una conducta excelente, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, ¿no? El hombre tiene dos facultades importantes por las cuales sus actos pueden ser calificados moralmente buenos o malos. Sus dos facultades es la razón, que es la inteligencia, y la voluntad. Cuando esas dos facultades del hombre las está utilizando libremente para decidir un acto u otro, significa entonces que es responsable de la moralidad de esos actos. Pero aquí este pensador habla de la existencia espiritual, ¿no? Ya se va esbozando que el hombre no solo es su inteligencia y voluntad, sino es algo más. Y hay muchos pensadores que defienden la dimensión espiritual del hombre, ¿no? Ahorita vamos a escoger a uno, que es este, el concepto de persona tridimensional de Víctor Frank. Algunos deben haber escuchado, porque este es un curso que está dedicado a psiquiatría, ¿no? Entonces, seguro muchos de ustedes saben más que yo de Víctor Frank. Y entonces, pero a mí me ha llamado mucho la atención el concepto de persona que él tiene. Él es un médico, psiquiatra, neurólogo, austriaco, judío, que estuvo varios años en campos de concentración y allí perdió a toda su familia, incluyendo su esposa embarazada, ¿no? Y cómo en medio del sufrimiento humano, digamos, extremo, que es el de un campo de concentración, él entendió que había que darle sentido a ese sufrimiento. Y para darle sentido a ese sufrimiento tenía el hombre que ascender a su dimensión mayor, que es la dimensión espiritual, que es lo que lo califica como persona. Y en las dimensiones, las otras dos dimensiones son psicológica y física, ¿no? Que le llama una dimensión psicofísica. ¿Cuál es el mayor bien de la persona? La vida. Y ese mayor bien de la persona, la vida, es defendido, por ejemplo, desde la bioética personalista, ¿no? Cuyo primer principio, no es el único, pero cuyo primer principio es la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, la defensa de la vida humana, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mayor bien que tiene alguien, un ser humano, aunque no le llamemos persona, porque no tiene la madurez todavía, el mayor bien que tiene es la propia vida. Y entonces, todo esto, ¿hacia dónde nos dirige? Todo lo que hemos hablado. Nos dirige hacia un punto que se llama el etos. El etos es el carácter, la excelencia del carácter, una persona virtuosa, una persona eh, digamos, que opta siempre por lo mejor, por el mejor pensamiento, el mejor deseo, la mejor acción, ¿no? Es una persona virtuosa, la virtud ética le llama Aristóteles, ¿no? O sea, es la excelencia del carácter. Entonces, etos es carácter, ¿no? Y eso se forma. Uno no nace como con un carácter hecho, uno lo va transformando a lo largo de su vida. Y de hecho, ahí me permito hacer un paréntesis. Hay un estudioso del desarrollo moral, Colbert se llama, ¿no? El desarrollo moral de Colbert, ¿no? Y este estudioso del desarrollo moral de Colbert, este estudioso, habla que el desarrollo empieza desde muy niñitos, ¿no? Y hay varios estadios, y uno de ellos es muy primario, que es cuando el premio y el castigo, ¿no? Si el niño hace algo malo, el papá le levanta la voz, ese es el castigo a ver hacer algo malo. Y si hace algo bueno, el papá lo abraza, le sonríe, o la mamá, en fin, es
el premio, ¿no? Y así la persona va aprendiendo a discernir conforme va madurando a lo largo de la vida hasta que llegue a un desarrollo tal en que pueda incluso aportar, ¿no? Se puede incluso haber reflexionado tanto que va desarrollando más todavía una reflexión ética profunda, ¿no? Entonces, sí, vamos a decir que las personas somos dueños de nuestros actos, responsables de nuestros actos. Nuestros actos tienen la característica de ser actos morales, ya lo habíamos explicado. Intelecto, voluntad, libertad necesaria para poder usar el intelecto y voluntad. Y yo siempre pongo este ejemplo, el de Sócrates, ¿no? Acá hay una pintura que muestra el momento en que le dan la cicuta a Sócrates. Acá tenemos a uno de sus amigos, uno de sus servidores, diríamos, que se voltea porque no quería que muera el maestro. Y todos sus amigos, familiares, lo tratan de convencer a Sócrates de que no tome la cicuta, ¿no? De que viva. Incluso le dan la oportunidad, digamos, los jueces, ¿no? De que puede renunciar, digamos, a la pena de tomar la cicuta si es que él sale de Grecia y pierde la ciudadanía, ¿no? ¿Y por qué lo condenan a Sócrates? Lo condenan porque enseña a pensar a los jóvenes. Y entonces dice, bueno, Sócrates está corrompiendo a la juventud porque están pensando, porque están reflexionando, porque están aportando al pensamiento, ¿no? Lo cual no fue verdad, ¿no? Pero entonces Sócrates se da cuenta que se está cometiendo una injusticia, pero él no quiere desobedecer a la autoridad, no quiere cometer otra injusticia, dice él, ¿no? Entonces, si hay que morir sin mancharse moralmente, él lo va a hacer. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Este gráfico lo pongo siempre reflexionando acerca de una cosa es la persona y la interioridad de la persona, ¿no? Que es a lo que yo me dirijo a ustedes, ¿no? A la reflexión profunda del ser humano. Y otra cosa son las normas externas, el código de ética, las leyes, los códigos internacionales, etcétera, etcétera. Y entonces siempre me he preguntado si para que una persona sea correcta, necesita un montón de normas y leyes de que lo persigan, de que le hagan acordar que tiene un código que dice tal cosa y tal otra y tal otra, o, o necesita ser buena persona nada más para cuidar que sus acciones sean lo más en general, diríamos, ¿no? Intentar ser acciones moralmente correctas. Y yo creo que si él tiene un ethos, ¿no? Un carácter bien formado, un ethos bueno, esa persona, aunque no conozca las leyes de fuera, va a saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que buscar hacer actos buenos en medicina? Es la pregunta, ¿no? Porque tratamos con otras personas y esas otras personas tienen una dignidad por ser lo más elevado de la naturaleza, para los creyentes, lo más elevado de la creación, ¿no? ¿Y por qué? Porque somos personas que en lo más alto de nuestra estructura tenemos el espíritu, ¿no? Entonces, eso nos hace que tengamos una dignidad natural que tiene que ser siempre respetada. Por eso uno ni siquiera digamos, a un delincuente, asesino, mafioso, lo que fuera, uno tendría que faltarle el respeto, ¿no? Porque tiene una dignidad, ¿no? Pero existe otra dignidad que es esta de aquí, que me gusta siempre recordarla como a manera de reflexión, que es esta de acá, esta dignidad que es la dignidad moral. La dignidad moral depende de las buenas acciones, ¿no? Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo de esta dignidad moral. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, construyó una institución que acogía a los desechados de la India, ¿no? A los que nadie los quería, a los enfermos, a los tuberculosos, a los pobres, a los viejos, etcétera, ¿no? Y los quiso ayudar y buscaba cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una dignidad especial, o sea, nadie hace eso así nada más, ¿no? Esa es la dignidad moral que ella construyó. Bueno, ahora entramos a la bioética,
Y ahí tenemos, por ejemplo, al doctor, no, por ejemplo, este es el fundador del término bioética y del concepto de bioética, ¿no? Porque escribió un libro que se llamaba El Puente para el Futuro, ¿no? Ujú. Y entonces él es un oncólogo estadounidense que en el 71 lo que quiso es hacer que la ciencia que corría por su parte tuviera bases éticas, que no se divorciaran la ciencia y la ética. Ahora tenemos un problema de divorcio, por ejemplo, entre la inteligencia artificial y la ética, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, la inteligencia artificial corre, digamos, despavoridamente, ¿no? Y la ética que controla, por ejemplo, cómo se hacen eh, todas los diseños con la inteligencia artificial deberían ser para el bien del ser humano, pero ahora la inteligencia artificial puede ser usada para construir mentiras, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya los principios éticos no valen, simplemente lo hacen por cualquier razón, ¿no? Entonces, pero él planteó todo digamos, una forma de que la ética y la ciencia, las ciencias de la vida, estuvieran enlazadas y las ciencias de la vida se nutrieran de la bioética, ¿no? Pero en el año 79, dos médicos, Bechaun and Childrens, propusieron estos cuatro principios, ya años después, ¿no? Que son los que utilizamos normalmente nosotros, ¿no? Voy a empezar por comentar algunos aspectos sencillos de lo que es el principio el principio de no maleficencia, este principio de acá, ¿no? Entonces, y voy a reflexionar un poco con ustedes porque después vamos a ver dos casos en que vamos a tratar de aplicar estos principios a esos dos casos que van a ser psiquiátricos. Me he tomado la molestia y muy bonita de justamente encontrar casos relacionados con vuestro curso, ¿no? Entonces, el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia es no hacer daño, ¿no? Y es lo que decía Hipócrates en el 500 antes de Cristo, ¿no? Pero no hacer daño cuidando, ¿no? No solamente es no hacer daño no haciendo nada, ¿no? Ojo, ¿ah? O sea, es no hacer daño pero cuidando al paciente. Quiero protegerlo, quiere darle todos los cuidados a mi alcance posible con la experiencia, con los conocimientos, con las herramientas que yo tenga, cuidándolo. Y en ese contexto no hago daño, ¿no? No es que no le hago daño porque soy indiferente a lo que le pase, ¿no? Entonces, el no hacer daño cuidándolo, ese es el principio de no maleficencia, que depende de mí, ¿no? Mí, de una persona como médico. En mi corazón tiene que haber este sentimiento siempre, este horizonte. Quiero hacerle el bien al paciente. Entonces, esto está en la relación médico-paciente. Yo quiero hacerle el bien, ¿no? Y esto parte de algo muy íntimo, muy personal, que es la compasión, ¿no? O sea, yo estoy segura que muchos de ustedes, cuando están en la calle y ven de repente un niño pidiendo, vendiendo caramelos, o una anciana en una noche vendiendo algo, pidiendo limosna o un cieguito, uno se compadece, ¿no? Tiene la compasión. Dice, qué pena que esto ocurra, qué pena, ¿qué puedo hacer yo por esta persona, ¿no? Desde donde estoy. Pues ese sentimiento de compasión nosotros lo tenemos que tener con nuestro paciente, ¿no? Qué pena que esto le esté pasando. Es una persona vulnerable, una persona que está sufriendo. ¿Y yo qué puedo hacer en relación a esta persona vulnerable, ¿no? Y luego aquí vamos a hablar un poquito de la justicia, ¿no? La justicia es algo que depende de la sociedad. ¿Qué quiere decir que depende de la sociedad? Quiere decir que deberíamos vivir en una sociedad tal que las personas, los ciudadanos, tengan acceso a un sistema de salud, al cuidado de su salud. Vamos a aterrizarlo a la realidad nuestra, ¿no? Todos los asegurados deberíamos tener acceso a la atención pronta de nuestra salud, a donde nos corresponda, ¿no? No a listas de espera, sino a la atención pronta de nuestra salud.
todos los pacientes que están bajo el CIS, igualmente, no deberían estar haciendo cola en los hospitales MINSA en las puertas, deberían tener acceso a, a la red que le corresponda, a los medicamentos, a los métodos diagnósticos, etcétera, etcétera. Todos. Esa es la justicia, que no depende de nosotros. Nosotros en medio de la no justicia tenemos que estar trabajando, ¿no? En medio de todas estas inequidades, ¿no? Donde los que más necesitan se quedan fuera. Nosotros como médicos tenemos que no perdernos, no perder el entusiasmo, además de ser médicos, y decir, bueno, no lo hace la sociedad, pero yo lo hago por ti, ¿no? Yo te curo, yo te cuido, yo busco hacer lo mejor para ti, ¿no? Y está el famoso principio de autonomía, que depende del paciente, que en el siglo XX tomó relevancia, ¿no? A partir del juicio de Nuremberg, ¿no es cierto? En el siglo XX, con el tema del nazismo, ¿no? Y los experimentos que hacían en seres humanos sin consentimiento de ellos, entonces aparecieron los derechos de los pacientes, ¿no? El código de Nuremberg, y ahí empezó poco a poco declaración de Helsinki, en fin, y N organizaciones mundiales que defienden el principio de autonomía. El paciente es libre, esa es la palabra, es libre de aceptar, entrar en un proyecto de investigación, es libre de aceptar un tratamiento, es libre de negarse a un procedimiento, es libre de cambiar de médico, el paciente es libre, ¿no? Entonces, eso es el principio de autonomía, ¿no? Como estamos en un curso donde estamos en relación a los pacientes psiquiátricos, la pregunta que uno se haría es, entonces, ¿cuál de estos principios serían fundamentales en un paciente psiquiátrico, ¿no? El de la justicia nosotros no podemos hacer mucho, no lo hemos podido hacer mucho durante los últimos, no sé, desde que yo tengo uso de razón. Nosotros sí pudiéramos, en un paciente psiquiátrico, la autonomía está, no puedo contar con su autonomía, tengo que valerme de los familiares, ¿no? Y los familiares no siempre están en lo correcto, ¿no? Puede haber familiares que digan, no, mi paciente no tiene nada, etcétera, etcétera. Y el paciente no se da cuenta de lo que está pasando. Pero lo que puedo hacer es cuidar el principio de beneficencia, qué es lo que le conviene a este paciente, y el principio de no maleficencia, ¿no? Puedo darle los medicamentos que necesita para la enfermedad que tiene, puedo vigilar los efectos colaterales, puedo hablar con la familia para que tenga los mejores cuidados, etcétera, ¿no? ¿Ok? Vamos avanzando entonces. Esto lo hemos comentado ya, esto lo vamos a pasar. Y ahora vamos a discutir dos casitos en los últimos 15 minutos, pero solamente les quiero decir una cosa. Es tan importante nuestra conducta como médico, nuestro comportamiento como médicos y como personas, ¿ah? O sea, nosotros no solamente eh, tenemos el tema de nuestra conducta como médicos. A veces los médicos no entienden que ser médico y ser persona, ser buen médico, está ligado estrechamente a ser buena persona. No es que como yo puedo operar magníficamente, pero como persona puedo tratar mal, puedo decidir encima de la voluntad del paciente, puedo tener intereses económicos exagerados o fuera de lugar, etcétera. Es decir, puedo hacer lo que me parezca, ¿no? Entonces, y digo, bueno, pero yo opero bien. Profesionalmente soy una cirujana muy destacada, tengo tal expertise, ¿no? Entonces, no, nuestra conducta como personas y como médicos va así, está entrelazada, está digamos, estrechamente entrelazada. Entonces yo siempre termino de estas reflexiones sobre la importancia de la bioética con este tema de Kant. Este es el filósofo alemán del siglo XVIII, ¿no? Que dice que nuestra conducta debería ser capaz, miren, fíjese, les voy a destacar lo que él dice, ¿no? Capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Un mandamiento autónomo,
y autosuficiente, ¿no? O sea, es decir, nosotros tendríamos que portarnos de tal manera que nuestra conducta, y eso lo dice en sencillo, pudiera ser ejemplo para todos, ¿no? Capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones, ¿no? O sea, es decir, alguien que viera comportarse a un médico debería saber cómo se deben comportar todos o cómo se comportan todos, ¿no? Ese es el imperativo categórico, ¿no? Le da una máxima universal. Bueno, entonces nos quedan algunos minutos y voy a ir comentando a la luz de los principios bioéticos que hemos comentado, dos casos psiquiátricos en los cuales se puede, diríamos, aplicar estos principios. Esto es un caso aparentemente famoso, yo recién lo conocí a propósito de buscarlo para ustedes, ¿no? En el año 1968, dos estudiantes de la Universidad de California, Tatiana y Prosenjit, ¿no? Es el novio, se conocieron y empezaron a salir. El muchacho creyó que era una relación más en serio de lo que pensaba Tatiana, se puso obsesivo con el tema cuando ella rompió la relación, ¿no? Entonces, ya allí hay una cosa que llama la atención, ¿no? O sea, en el comportamiento de la persona, obsesivo, ¿no? Podar, o sea, el novio va a un psiquiatra en el hospital de Berkeley y el psiquiatra consideró que él tenía un cuadro psicótico. O sea, dijo, bueno, este chico tiene un cuadro psicótico. Le dio medicamentos y lo envió al psicólogo para consejería, ¿no? A pesar del tratamiento, persistió él insistiendo con Tatiana. Para probar su amor, compró una pistola para simular una situación de riesgo de la cual él la rescataría. El psiquiatra le dijo que probablemente tendría que tomar medidas forzosas para detenerlo, con lo cual Podar salió indignado de su oficina, ¿no? O sea, entonces este era un psicópata, o perdón, un psicótico, ya diagnosticado por psiquiatría y ya que dio un primer síntoma psiquiátrico que era la obsesión, ¿no? Entonces el doctor analizó esta situación, ¿no? Informó a la policía, fíjense, importante, diciendo que este muchacho estaba amenazando con asesinar a un estudiante. La policía no lo tomó en serio, no lo detuvieron, ¿no? Eh, hasta que él se dirigió a la casa de Tatiana con su pistola y un cuchillo y la mató, ¿no? Y luego fue condenado por 5 años, ¿no? Entonces, aquí como este caso de la policía me suena así como muy, muy peruano, que los policías a veces no toman en serio los riesgos de que alguien mate a una mujer, ¿no? Y después la matan y dicen, bueno, sí, ¿no? Los padres de Tatiana demandaron a la universidad. Miren, esto es el análisis interesante. La Corte Suprema de California consideró que a pesar del deber de confidencialidad, ¿m? Un psicólogo tiene el deber de advertir a la potencial víctima, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Diríamos, no se advirtió si bien el psiquiatra le dijo a la policía, el psicólogo no. O sea, perdón, el psicólogo le dijo a la policía, el psiquiatra no le dio sus pastillas, ¿no? Entonces debieron ser mucho más incisivos en la protección de esta persona, ¿no? Los profesionales de salud mental respondieron que esta norma, la de decir todos los riesgos que tenía esta persona con un cuadro psicótico, violaba su relación profesional, ¿no? Entonces, ahí hay dos valores. Uno, que es el de la confidencialidad, ¿no? Que ellos quisieron guardar, aunque guardar esa confidencialidad pudiera poner en riesgo la vida de alguien. Y otro es el valor de la vida, que siempre está por encima. Entonces, si alguien está en riesgo de perder la vida, ¿qué importa la confidencialidad? Eso no importa, ¿no? ¿Y qué importa pelearse con la policía? ¿Qué importa, en fin, hacer cualquier cosa para salvar la vida, ¿no? Es el valor de la vida. No puede alguien decir no, porque estoy guardando el secreto profesional,
Entonces un asesino puede asesinar, ¿no? Porque me tengo que guardar el secreto profesional, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo no se defiende la vida, ¿no? Bueno, entonces, y seguían diciendo es que los psicólogos deben aplicar un cuidado razonable para proteger a las personas. ¿Qué es un cuidado razonable? Dejarla en riesgo, ¿no? O sea, para defender la vida no existe un cuidado razonable, hay que defenderla de todas maneras, ¿no? Yo sé que no podemos, estamos en transmisión y vivo, no hay forma de poder eh, tener preguntas y respuestas, pero este es un caso interesante, ¿no? El psicólogo se guardó la información, no fue muy exigente, la policía no hizo mucho caso, mataron a la chica y después por el secreto profesional, no importa la vida del otro, ¿no? Este es un caso aparentemente famoso en Estados Unidos. Y este es otro, también psiquiátrico, dadas las características del curso que me gustaría aplicar eh, lo que hemos conversado para poder discutir con ustedes. Es una mujer de 25 años, soltera, hija única, huérfana de padres desde los 16 años. Presenta antecedentes de tratamientos psiquiátricos por desórdenes de conducta y con toma de medicación, antipsicóticos. Aparentemente era una paciente con esquizofrenia desde los 13 años. También asistió a terapia psicológica, lo cual abandona, ¿no? O sea, en la actualidad vive con la abuela, abandonó los estudios secundarios en varias ocasiones y en este momento cursa en un colegio a distancia sin resultados claros. En diversas ocasiones no duerme en su casa y ha sido detenida por la policía en un par de ocasiones por conductas agresivas en estado de embriaguez, ¿no? Abandonó sus estudios, en fin, ¿no? Eh, y vive con la abuela, o sea, no tiene una conducta, una familia estable, ¿no? Vive con la abuela, ¿no? La abuela materna, ¿no? Bueno, pues acude a consulta psiquiátrica. Entonces, allí, antes de continuar, yo digo, el principio de autonomía no me sirve, ¿no? No puedo conversar con ella. Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, qué antipsicótico te puedo dar, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes saben que tanto los antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos tienen importantes efectos colaterales, ¿no? Entonces, y uno debería, por ejemplo, en el caso de antidepresivos, ¿no? En este caso, decirle al paciente, mira, este medicamento te va a aumentar el apetito y vas a subir de peso, pero te va a hacer descansar mejor. Este otro medicamento te va a hacer bajar de peso, no vas a tener más apetito, pero de repente puedes tener como efecto adverso pues estar ansiosa o, en fin, agitada, lo que fuera. Entonces, y eso se llama una decisión compartida, ¿no? Decisión compartida es que yo le explico a un paciente, no hablamos de este paciente, sino en general, yo le explico a un paciente, mira, esto es lo que tú tienes, por ejemplo, depresión. Tengo estos medicamentos, estos grupos de medicamentos que tienen estos efectos adversos, tal y cual, y entonces quiero saber cuál te acomodaría a ti, ¿no? Entonces alguien puede decir, bueno, yo no quiero el que suba de peso, ¿no? Yo no quiero el que me dé mucho sueño o que me dé poco sueño, lo que fuere, ¿no? O que me produzca agitación, lo que fuere, ¿no? Entonces, entre el médico y el paciente se ponen de acuerdo, o sea, son las decisiones compartidas, se ponen de acuerdo en qué medicamento elegir, qué tratamiento elegir, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental. Eso se llama decisiones compartidas y en esas decisiones compartidas se respeta la autonomía del paciente. Pero en este caso no hay forma, ¿no? Porque es una paciente que está en tratamiento psiquiátrico, pero además abandonó la terapia psicológica, no sabemos en qué estado estará, y que va a ser muy difícil convencerla que tome tratamiento o que se tome algunas otras medidas. Vamos a continuar el caso y dice lo siguiente. Acude a consulta psiquiátrica por presentar alucinaciones visuales y auditivas, ideas delirantes a predominio místico y conducta desorganizada a predominio agresivo. O sea, es una paciente con una esquizofrenia típica, ¿no?
La paciente reconoce haber consumido haber consumido, espera un ratito, haber consumido cocaína, ayahuasca, metanfetaminas, etcétera, ¿no? Además de marihuana, o sea que tenemos una paciente muy compleja, ¿no? Paciente de 25 años, con una familia disfuncional, que ha dejado el colegio, que tiene conductas agresivas, que usa drogas y que viene con un cuadro psicótico pero florido, ¿no? Como medida emergente se inician antipsicóticos y benzodiazepinas, se solicita un panel de drogas y resonancia magnética. Acude a consulta de control 2 días después, se encuentra con una resonancia magnética normal, electroencefalograma, descargas esporádicas frontales y temporales, con tendencia a la generalización secundaria. En el papel de drogas se encuentra positivo cocaína, marihuana y benzodiazepinas. La abuela refiere que se incrementaron los episodios de auto y heteroagresión, generó destrozos en la casa. Dice que las alucinaciones se han incrementado, alucinaciones sensorio-perceptivas, agresividad, ¿no? Se lo deriva al servicio de emergencias, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué principio de bioética me toca aplicar aquí? Esa es una buena pregunta. Básicamente, el principio de beneficencia. Yo me tengo que plantear, por encima de todo, qué puede ayudarle al paciente. Y en esta discusión, porque esto está publicado, hablan de una hospitalización. O sea, este paciente tiene que hospitalizarse. Para hospitalizarse, uno debería, o sea, formalmente uno debería estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los hospitales psiquiátricos te restringen, o sea, estás encerrado, no puedes salir. En los hospitales no psiquiátricos, tú puedes pedir alta voluntaria y te vas, o sea, no estás secuestrado, entre comillas, pero en un hospital psiquiátrico tu libertad está restringida, no puedes salir. Entonces tienes que estar hospitalizada y prácticamente la paciente esta tiene que estar hospitalizada prácticamente solo con la opinión de la abuela favorable y del médico, ¿no? Entonces el médico tiene que utilizar el principio de beneficencia para poder hospitalizarla porque ve que es beneficioso que estar desintoxicado de todas las drogas que está usando y poder regular los antipsicóticos que, como ustedes saben, son difíciles de regular, a veces toman meses, en fin, y convencer al paciente para que estudie, para que acepte los medicamentos. Cuando uno usa un tratamiento farmacológico, y en psiquiatría se usan muchas combinaciones de medicamentos, ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos, etcétera, como en muchas partes de la medicina, como en muchas áreas de la medicina, tiene que estar muy pendiente de los efectos adversos y de las interacciones medicamentosas. ¿Por qué? Por este principio de no maleficencia, o sea, de no hacerle daño, ¿no? O sea, aquí el principio de no hacerle daño con ningún medicamento, ninguna terapia que le vaya a producir daño a la paciente, ¿no? O sea, tengo una paciente muy descompensada, pero tengo que ser muy fina en la combinación de los medicamentos para no hacerle daño, ¿no? Y finalmente el principio de justicia, que bueno, eso realmente no depende de nosotros, sino depende del Estado, ¿no? Entonces, en los pacientes psiquiátricos, básicamente es el tema de el principio de beneficencia y no el de autonomía el más importante, ¿no? Muy bien, creo que he usado los 45 minutos exactamente. Yo les agradezco su atención y nada, quedo atenta. Doctor Cristian Carpio, ¿cómo está? Sí, muchas gracias, doctora Sonia Indacochea, por su brillante exposición en este curso de manejo interdisciplinario de pacientes psiquiátricos de especialización, ¿no? Como secretaria nacional de ética, ¿no? Más bien invitamos al secretario de capacitación de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, no sé si estará. Sí, está el doctor Jacobo.
Sí, puede prender su cámara para Muy buenas tardes. Tarde, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Sí, quiero agradecer a los organizadores de este curso. Quiero agradecer a la doctora Sonia Indacochea por esta exposición brillante, muy importante, enriquecedora, que nos forma, nos ayuda a entender las cosas mejor y a ser mejores profesionales y personas. Ha sido una brillante idea la organización de este curso que combina la especialidad de psiquiatría, muy importante y trascendente en estos momentos tan difíciles del mundo y de nuestro país, y la medicina interna como una especialidad de enfoque integral de los problemas de salud de las personas, de problemas de salud de manejo no quirúrgico. Agradezco, felicito a los organizadores nuevamente por este curso que debería repetirse, que debería extenderse no solamente a Lima, sino a provincias y a todo el Perú por la información tan importante que se ha dado. Y bueno, declarar pues clausurado este curso y bueno, los éxitos, las congratulaciones y que se repita nuevamente. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctor. Doctora Sonia, ¿se encuentra presente? Sí, acá estoy. Ya se fue. Estoy y también. Sí, un mensajito último para todos los colegas, ya. Un mensajito último. Ya, muy bien, felicitarlo, doctor Cristian Carpio, y al Consejo Regional 3 de Lima, lo mismo que la Sociedad Peruana de Medicina Interna, en este caso a través del doctor Jacobo, porque ha sido muy interesante el temario, ¿no? Y sobre todo el profundizar en temas éticos, bioéticos, sensibilizar a nuestros colegas en estos temas tan importantes me parece fundamental. Así que cuenten con nosotros como Colegio Médico para cualquier otra iniciativa que tengan en esta área. Muchísimas gracias por la invitación y felicito a los organizadores y a los que siguen este curso, digamos, regularmente, ¿no? Ya, bueno, yo a nombre del Consejo Regional 3, agradecer de sobremanera a la Sociedad Peruana de Medicina Interna la confianza que han tenido para tratar de coorganizar este importante curso que ha llegado a todos los médicos del Consejo Regional 3 y a nivel nacional, ¿no? También ya hemos organizado ayer una séptima mesa de trabajo con la Sociedad Peruana de Medicina Interna y nosotros nos encontramos totalmente encantados con una sociedad que representa un gran, importante número de médicos del Perú. Muchas gracias a todos y con esto damos pues por damos por finalizado este importante curso. Muchos saludos, doctora. Gracias, doctor Carpio. Muchas gracias. Buenas noches. Luego, gracias. Hasta luego.